Buenos días a todos. Gracias al Señor que aquí estamos para recibir la bendición de la palabra de Dios. Oramos para que Dios nos dé hambre y que al mismo tiempo seamos no solamente alimentados para existir, sino también satisfechos. Hemos descubierto la función de la comida. La comida es para existir y para ser satisfechos. Cada vez que nosotros comemos, estamos recibiendo como combustible para que nuestro cuerpo esté activo. Pero al mismo tiempo Dios nos dio un sentido del gusto. Y el sentido del gusto, como aprendimos, ¿verdad? Que hay el gusto suave y el gusto duro. Y tiene una función en nosotros el gusto que no solamente es para saborear las comidas, sino también para procesarlas, para que se internen en nosotros, y hasta hablamos un poquito de la función que tenemos aquí en el paladar, que cuando estamos masticando la comida y la tragamos, se cierra la parte que une nuestra nariz con nuestra boca para que no nos vayamos a ahogar con los alimentos, denotando eso que Dios nos hizo perfectos en funcionamiento para poder procesar la comida y que eh, el bolo alimenticio pueda entrar a nuestro sistema digestivo, y ahí ya pues se lleva a cabo todo el trabajo, ¿verdad?, que ejerce nuestro cuerpo físico para que podamos asimilar los alimentos. Así que gracias a Dios, porque la Biblia compara en el libro de Job nuestro oído como un paladar, y las palabras que entran a través de nuestros oídos producen una satisfacción también y una existencia espiritual. Solo la palabra de Dios nos puede dar vida. Él es el pan de vida, o sea que por eso es que Dios compara su palabra con la comida. Y como al estudiar a José nos hemos dado cuenta que tiene que ver con la comida. José tiene que ver con la comida. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que esta lección tiene 8 puntos. Todavía no los hemos tocado todos, pero vamos a repasar, porque en la repetición está el aprendizaje. Vamos a repasar algunos de los puntos, pero hoy vamos a hablar de los 8 puntos. Pero los primeros, como ya los hemos tocado, solo abuelo de pájaro pasamos a través de ellos. El primer punto que vimos fue que toda la tierra en el tiempo de José estaba bajo una hambruna. Hambruna es cuando hay escasez de comida, cuando la gente está dependiendo de un gobierno que le dé de comer porque no hay comida. Dice en Génesis 41:56, y el hambre estaba sobre toda la faz de la tierra. Y el versículo 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Y esto es un punto que debemos verlo muy claramente, a pesar de que la historia de José en Egipto, con esa hambre y con ese suplir de comida, es una fotografía de Cristo. O sea que toda la tierra estaba bajo hambre, y Dios quiere que nosotros entendamos que solo hay comida donde está Cristo, porque de acuerdo a la historia que estamos analizando, donde está José, allí hay comida. Solo hay comida donde está Cristo. Eso es lo importante que nosotros debemos entender, ¿verdad? Porque la comida espiritual es muy importante, inclusive cuando el Señor Jesucristo
les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que dijeran en la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, porque el diablo lo tentó para que cuando el Señor tenía hambre, convirtiera las piedras en pan, y él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos ver que la comida espiritual, que es la que está tipificada en esta hambruna, o sea que Dios produjo hambre en ese tiempo de José cuando él estaba ahí en Egipto, porque nos quiere dar la lección de que nosotros aprendamos que la verdadera hambre que nosotros tenemos no es de pan físico, sino que es de pan espiritual. Para nosotros debe de ser más importante nuestro metabolismo espiritual que nuestro metabolismo físico, porque nosotros pues siempre queremos comer algo, y vuelvo a repetir, la comida es para existir y satisfacer. De la misma manera que la comida física nos hace existir físicamente y estar satisfechos psicológicamente, porque cuando nosotros comemos comidas sabrosas, no solamente somos satisfechos de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra alma. Nuestra alma siente satisfacción. Fíjese qué misterio tan grande, que una comida con buen sabor no solamente satisface nuestro cuerpo físico, sino que satisface nuestra parte psicológica. Qué rico los sabores. Hay comidas que no se sienten ricas, pero fíjese que el sentir rica una comida tiene que ver con nuestra manera de pensar. O sea que nuestro paladar le envía sensaciones al cerebro, y hay comidas que usted sabe que son riquísimas. ¿En dónde saborea usted la comida? Aquí, mire, en su mente. Su paladar está conectado con su mente. Si a usted no le gusta una comida o algo es amargo, usted hace caras, porque la señal que le manda ese alimento a su cerebro no es una señal que lo satisfaga. Lo mismo es con la palabra de Dios. Entonces solo hay comida donde está Cristo. De acuerdo a, leamos Génesis 42 y versículos 5 y 6. Ya saben ustedes que en los mensajes pasados dijimos que la vida de José es la vida más importante que hay en Génesis, porque desde el capítulo 39, la vez pasada dije del 40 al 50, pero viéndolo bien, desde el 39 ya nos empiezan a introducir a José, y hasta el capítulo 50, así que hay 11 capítulos de José, para que entendamos bien las lecciones. 42, versículos 5 y 6, dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Yo quiero que ustedes se den cuenta que la comida solo puede encontrarse donde está José. Y ojalá que tú captes esta lección espiritual, que tu insatisfacción, tu hambre espiritual, solamente puede ser satisfecha por el Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, la satisfacción solo se encuentra en Cristo. Donde Cristo está, allí hay satisfacción. Y hoy día nosotros estamos en esa satisfacción en la vida de la iglesia. Yo admiro a muchos hermanos porque siempre me dicen:
hermano Carrillo, qué palabra, qué alimento. Gilmar es uno de los que siempre me dice, pastor, estoy impactado, estoy sorprendido de cómo Dios nos da este rico alimento. O sea que cuando alguno de los hermanos aprende a saborear la palabra, siempre dice que rica esta palabra. Entonces, notemos pues que debemos alabar a Dios todos nosotros, de que día a día estamos en satisfacción, recibiendo la palabra de Dios como nuestro suministro y como nuestra nutrición. O sea que para el pueblo de Israel y su insatisfacción, porque yo quiero que ustedes sepan que el pueblo de Israel, ellos no tienen satisfacción, ni tenían satisfacción los hijos de Jacob en la tierra de Canaán, porque el hambre los alcanzó y ellos tuvieron que irse a Egipto para poder suplir su necesidad. O sea que para el pueblo de Israel y su insatisfacción, el único que los puede llenar es Cristo. Si usted lee acerca del pueblo de Israel, usted va a ver que ellos todo el tiempo tienen esa lucha de que sus enemigos alrededor no los quieren, y todo el tiempo están con temor, con miedo de que los ataquen. Se recuerdan ustedes que en octubre en octubre del año pasado tuvieron un ataque fuerte que hasta la fecha no han podido solucionar el problema. Todavía siguen buscando a los rehenes que tienen los de ahí de la granja de Gaza, ¿verdad? Jamás, o sea que ese grupo tiene cautivas a personas que vivían en Israel, y siempre se mantiene Israel con ese miedo, con esa insatisfacción. Y todos nosotros sabemos que esa hambre que tiene Israel solo se la puede llenar José, solo se la puede llenar Cristo. Entonces, si Netanyahu, el primer ministro de Israel, él se tornara a Cristo, Cristo le ayudaría a resolver sus problemas, y entonces ya no batallarían tanto por su existencia, sino que dependerían de Cristo. Fíjese que la lección de esta hambruna es para que uno aprenda a depender de José, que aprenda a depender de Cristo. Tenemos que abrir bien nuestros ojos para ver la lección que Dios nos quiere mostrar. Entonces, el primer punto es que había hambre en toda la tierra. El segundo punto es de que solo hay comida donde está Cristo. El tercer punto es de que Israel se va a ver forzado a tornarse a Cristo. Y esos son los tratos de Dios. Yo quiero que ustedes aprendan cómo trata Dios con Israel, lo cual está descrito aquí en estas historias así simples, esas historias tan bonitas, esas historias que pareciera que fueran solo para niños, pero debajo de estas letras están escondidos los tratos de Dios para el pueblo de Israel. Entonces el tercer punto es de que de acuerdo a las Escrituras está profetizado que Israel deberá tornarse en una forma forzada a Cristo. Fíjese que Dios forzó a los hijos de Jacob a que fueran a buscar comida. Es más, el ir a buscar la comida a donde estaba José se les hacía cada día un problema serio. Ellos tenían problemas para acercarse a José. Ellos tenían problemas para ir a buscar la comida. Mire, en el 42 del 1 al 5 lo vamos a repetir. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto,
Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Entonces, nosotros podemos leer todo esto. Vamos a leer en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías está un poquito antes de Mateo. Zacarías 12:10. Leamos ese versículo que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que Dios va a hacer que el pueblo de Israel reciba en una forma forzada un espíritu de gracia y que se lamenten de haber rechazado a Cristo. Aquí está profetizado. Y esto hará que suceda Romanos 11:26. Vamos a leer Romanos 11:26. Romanos 11:26. Dios va a forzar a que sucedan estas cosas. Romanos 11:26, mire cómo dice. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Israel va a ser salvo como está escrito. ¿Cómo es que está escrito? Que va a venir de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que mire cómo está escrito, que Dios va a hacer volver en una forma forzada a Israel a sus caminos. Y fíjese que el libertador de ellos tiene que venir de Sión. Y si usted lee quién es Sión, usted va a encontrarlo en Hebreos, en el capítulo 12. Va a encontrar quién es Sión, mire. Aquí está en Hebreos 12, en el versículo 18 en adelante. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese, aquí nos da Dios una revelación divina bien profunda, porque dice que de Sión va a salir el libertador para el pueblo de Israel. El libertador del pueblo de Israel es Cristo. Y nosotros, si hemos puesto atención y hemos aprendido en una forma adecuada lo que es Sión, Sión es la compañía de los primogénitos, la compañía de los justos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuándo nosotros fuimos hechos perfectos, hermano? Yo quiero que usted piense un poco. Fíjese que gracias a Dios que Dios nos ayudó en el año 2023 a entender lo que es la preexistencia de la iglesia como introducción al libro de Números.
Y yo le doy gracias a Dios porque muchos hermanos y hermanas me han testificado a mí y me han dicho, pastor, desde que entendimos lo que es la preexistencia como introducción al libro de Números, nosotros nos dimos cuenta que eso es maravilloso. Sí, porque eso es Sión, hermano. Sión. Mire, muchos no saben lo que es Sión, aunque cantan himnos y coros. Sión es lugar de alabanza, Sión es lugar de adoración, Sión es la morada del Señor. O sea, desde que Dios se dispuso tener a su iglesia, Él declara todas estas cosas de que nosotros pertenecemos a una congregación que no está aquí en la tierra. Por eso cuando estuve predicando en Guatemala acerca del nuevo pacto, yo les estuve explicando a los hermanos que el pacto de nosotros como iglesia no lo encontramos en ninguna parte porque no fue hecho aquí en la tierra. Ese fue un pacto hecho en el cielo. En el cielo nosotros nos casamos con Cristo. Desde el cielo somos la esposa de Cristo. Ese es el pacto. El nuevo pacto es que nosotros somos la esposa de Cristo, somos la nueva Jerusalén. Por eso al final en Apocalipsis usted encuentra el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Porque nosotros somos Sión, nosotros somos Sión. De allí va a llegar el libertador. Por eso es que ustedes van a encontrar aquí en Hebreos que dice que después de aquellos días Dios va a hacer pacto con Israel. Con el único que Dios se ha casado es con la iglesia. Nosotros somos su esposa eterna. La iglesia es la esposa eterna de Cristo. Ahora note que con Israel no se ha casado Dios nunca. Con Israel dice que en estos días del reino se va a declarar a ellos y va a hacer pacto con ellos. ¿Sí? Por eso cuando leímos aquí en Romanos 11:26, mire, volvamos a Romanos 11:26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Ahí se va a casar con ellos, ¿se da cuenta? Cuando yo quite sus pecados. Ahora nosotros, allá en la preexistencia, nosotros perdimos el privilegio por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros al leer cuidadosamente Hebreos 12, hermano, usted va a entender su origen también. Mire, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Por eso dice que nosotros somos hijos de la nueva Jerusalén, es nuestra madre, porque nosotros de ahí salimos, somos originarios de ahí, nosotros somos celestiales. Si fuimos creados en Cristo Jesús, hermano, eternamente somos celestiales. Y gracias a Dios que todo eso ya lo hemos ido entendiendo. Ok, como no tengo mucho tiempo, tengo que avanzar. Entonces, podemos ver claramente que los hijos de Israel van a ser forzados a tornarse a Cristo. El punto número 4 es que los israelitas han estado ignorantes concerniente a Cristo. Si nosotros leemos aquí en Génesis 42:8, porque este es el punto número 4, que los israelitas han vivido ignorantes concerniente a Cristo. Leámoslo. Leamos Génesis 42:8. Ahí se recuerda que todo está escondido en estas letras. 42:8 dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. O sea que cuando ellos llegaron a suplirse de comida, ellos miraron a José, pero ellos no sabían quién era José, porque Israel está en esa ignorancia.
Israel está en ignorancia total de quién es José, a pesar que ellos lo traicionaron, lo vendieron, lo metieron a la cárcel, ellos lo vendieron como esclavo, se burlaron, lo vituperaron. Ellos no sabían que él era el rey, porque su maldad los hizo que desconocieran. Ellos siempre han estado ignorantes de... Sí, así como los hermanos de José estaban ignorantes de José, el pueblo de Israel está ignorante de Cristo. Nosotros, sin embargo, estamos bien instruidos porque nosotros, hermano, esto de nosotros es lindo, hermano. ¿O no le parece lindo a usted de que usted conoce a Cristo y que usted sabe quién es Cristo? Nosotros conocemos a Cristo, hermano. Nosotros conocemos mejor la situación del mundo, porque fíjese que Cristo es el rey no solamente de nosotros, sino que es el rey también en Egipto. En Egipto él manda. Algunos dicen, es que Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el rey de este mundo. El rey de este mundo es Cristo, hermano. El rey, el que manda en Egipto, es Cristo, el que suple las necesidades para todos a través de Egipto. Y eso nos debe de sorprender, ¿verdad? Nos debe de sorprender que las riquezas de Cristo están en Egipto y que su pueblo tiene que buscarlas. Wow, wow. Sí, muchos no saben discernir estas cosas. Muchos no saben discernir que Cristo es el rey de Egipto. José era el rey de Egipto, hermano. Solo en el trono era mayor Faraón, solo en el trono. Pero de ahí todo, hermano, estaba en las manos de José. Entonces todos los creyentes debemos de saber que fuera de Cristo, hermano, todo es hambre. Fuera de Cristo todo es caos. Fuera de Cristo, hermano, no hay alimento. Entonces no podemos estar ignorantes de Cristo. Gracias a Dios que antes de venir a Cristo nosotros tampoco conocíamos quién era Cristo, pero Dios nos reveló quién era Cristo. Dios nos reveló quién era Cristo y no tuvimos que pasar tantos trabajos como los está pasando Israel, porque para que Dios se revele a Israel, hermano, los va a disciplinar y los está disciplinando y los está probando. Ahorita vamos a entrar a esos versículos. Nosotros al escuchar a los políticos hablar, hermano, y a los funcionarios públicos en las mesas representativas, nos damos cuenta de que hay tanta ignorancia en ellos, hermano. Tanta ignorancia. ¿Usted sabe que ellos no son capaces de resolver los problemas de un Estado? No, hermano. Porque ignoran a Cristo, hermano. Si la solución es Cristo. La solución para toda nuestra hambruna es Cristo, porque ya nos dimos cuenta, mire, la gente no tiene tanta necesidad de pan físico, la gente tiene necesidad de pan espiritual, porque cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el pan físico se lo añaden, hermanos, y hasta un dicho hay que el niño nace con la torta bajo el brazo, hermano. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para entender que nuestra verdadera hambre no es física, hermano. No tenemos que estar buscando cosas materiales. No busques cosas materiales, mi hermano. No busques cosas materiales, mi hermana. Lo que realmente nosotros necesitamos es un alimento espiritual. Nuestra hambre no es física. Dios mismo dice que Él enviaría un hambre a esta tierra, y no hambre de pan, dice, físico, sino hambre de la palabra, hermano. Dale a Dios gracias que si tienes hambre de esta palabra, Dios te está satisfaciendo, y gracias a Dios que podemos predicar todos los días, hermano, porque todos los días hay que comer. Mire, la comida física solo es una sombra de la comida verdadera.
Así como a nosotros nos gusta comer comida física, los virotitos, los huevitos, los frijolitos, ese chilito sabroso, los tacos, el pollito, la birria, hermano, así como nos gusta deleitarnos con todas esas comidas, hermano, nuestro deleite más elevado debe de ser Cristo Jesús. Él es el pan de vida, Él es el Cordero, el que me come tiene vida eterna, hermano. Aquí estamos llenándonos de vida eterna, hermano. No vayas a menospreciar el pan como el pueblo de Israel, que Dios le mandaba el pan espiritual del cielo. Dios le mandaba a Israel el maná del cielo, y lo que pasó con Israel es que el maná del cielo se les hizo liviano, se les hizo una costumbre que después ya ni les gustaba y pidieron carne. Hermanos, verdaderamente tenemos que entender que no hay que estar ignorantes de Cristo. Israel está ignorante de Cristo, por eso tienen problemas bien profundos. Problemas de guerra, no tienen dinero para hacerle guerra a sus enemigos, tienen que estar pidiendo ayuda siempre a Estados Unidos, a Inglaterra, hermano, y aún a países árabes que sí simpatizan con ellos, hermano. Ellos han tenido necesidad de pedirles ayuda. ¿Por qué? Porque no dependen de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura, añadidura. Sí, tu comida, tu carro, tu casa, tus zapatos, tu ropa, todo eso es añadidura en esta tierra, hermano. Nosotros solo somos pasajeros, pero lo que a vida eterna nos lleva, hermano, ese es el verdadero pan. Ese es el pan que debemos de alimentarnos. Léete unas 20 o 40 o 50 veces San Juan capítulo 6. Allí está el verdadero alimento. Gloria a Dios. Punto número 5. Cristo probándolos, porque José estaba probando a sus hermanos. Leamos 42:8 una vez más. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Por causa de que ellos no le conocían, José los tuvo que probar. Esto es también tipo de Cristo, hermano, probando a Israel. Después, ellos fueron forzados a tornarse de su ignorancia a saber quién era Él. Hoy día los judíos no entienden que necesitan tornarse a Cristo, y por estar en esa ignorancia de Cristo, Dios los ha puesto a prueba. Todo ese sufrimiento que ellos tienen, hermano, es el sufrimiento que usted puede leer aquí, que les dio José. Los puso a prueba, hermano. Mire cómo los ponía a prueba. Ustedes son espías, ustedes son esto, ustedes quieren hacer complot en contra de Faraón, ustedes vienen aquí a espiar la tierra, a ver qué es lo que estamos haciendo. No, nosotros no somos espías, nosotros somos hombres de bien. ¿Qué de bien? Si lo habían entregado al pobre José y lo habían vendido hasta por muerto. Le dijeron a su papá que lo daban. ¿Cómo van a ser buenas personas? Mentirosos. Sí, entonces los probó y hasta los disciplinó. Mire, vamos a leer ahorita 42 del 17 al 24. Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Mire cuánto tiempo está Israel en la cárcel. Va a estar preso por 3 días, hermano. Esos son 3000 años, hermano. 3000 años. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se da cuenta por qué Israel ha sido afligido, hermano? ¿Por qué Israel ha sido disciplinado? Por rechazar a Cristo, hermano. Por rechazarlo.
Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? Porque hubieron algunos que quisieron arrepentirse, pero no lo hicieron. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía. Y mire qué lindo aquí, hermano, dice, porque había intérprete entre ellos. Pues José mismo era el intérprete. Si José sabía hablar igual que ellos. Aleluya, eso me impresiona mucho. Mire que el Señor Jesús es el intérprete entre ellos y Él sabe lo que ellos están hablando. Aleluya. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Así que Cristo, hermano, ha disciplinado a Israel y los está haciendo tornarse a Él. Pero note cómo les muestra su amor. 42:25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¡Qué amor, hermano! ¡Qué amor! En medio de probarles y en medio de disciplinarles, le mostraba su amor. Pónganles el dinero de vuelta. Y eso a aquellos los asustaba, porque decían, bueno, ahora qué trampa es esta, ahora nos está bendiciendo. Entonces Dios le ha mostrado a Israel todo el tiempo su amor en una manera secreta. Esto que hacía José de devolverles el dinero y aún ponerles más de la comida que compraban, eso es una forma secreta de cómo Dios ha amado a Israel. Ahora, ¿quién cree usted que se necesita más? ¿Usted cree que necesita Dios a Israel? ¿Necesita Dios a su iglesia? Estos mensajes que he dado durante estas semanas pasadas, yo quiero que usted sepa que los sueños de nosotros no son tan elevados. Porque hablando en plata pura, hermano, cuando a un cristiano le predican el evangelio, usted que me está escuchando, usted oye las predicaciones del hermano Carrillo, ¿y qué? No adentro de su corazón usted quisiera ser un vencedor. Usted anhelaría ser una persona que agrada a Dios. Usted anhela, hermano, y usted se pone a pensar cuán glorioso va a ser lo que Dios le va a dar a usted. Pues quiero decirle que eso no es nada comparado con los sueños de Dios con usted. Él sueña con usted. Usted es más importante que Él para usted. Hermano, ¿cómo no va a querer Dios a Israel si Él tiene que cumplir sueños que tiene con Israel para hacerlos volverse a Él y para rescatarlos? Porque ese es el propósito de Dios. Dios le va a mostrar al mundo entero y le va a mostrar a la iglesia también, que también ellos son su esposa. También ellos son su esposa. Va a casarse con ellos, hermano. Y no me pregunte, pero si es esposa de ellos, aunque se tarde en efectuarlo, a mí se me hace que desde allá arriba ellos tienen tratos, pero los ha disciplinado Dios. A nosotros Dios, en su grande amor y su misericordia, nos ve como paloma mía, nos ve como una esposa especial, hermano, así como Jacob quería tanto a Raquel, hermano. Así es Dios con la iglesia, pero eso no quiere decir que Israel no es nada de Él. Si dice que también a ellos los escogió y los predestinó, y que de ambos pueblos hizo uno, solamente que en los tratos que Dios ha tenido con Israel y con la iglesia, se ve más misericordioso con nosotros los impíos, los pecadores, los ladrones, las prostitutas, los que van adelante, hermano. Y a ellos, como un pueblo religioso, los ha castigado grandemente, hermano. Entonces, ojalá que Dios nos abra nuestro entendimiento para darnos cuenta que los sueños de Dios son más elevados que los nuestros, hermano.
Porque tú sueñas un día ser vencedor. Tú sueñas, ay, que diera yo, Señor, por estar en el milenio, que diera yo, Señor, por dejar de ser carnal, que diera yo, Señor, por dejar estos pecados. Ay, llevo un aguijón, ay, preocupado por el aguijón, hermano, preocupados por lo que somos. No, hombre, si los sueños de Él están más elevados y fiel es el que empezó la obra, la tiene que terminar. Él está comprometido contigo, tú eres su esposa, tú eres su mujer. Mire, pobrecitos los matrimonios terrenales. Hace un tiempo allá atrás escuchaba que le dice un marido allá a la esposa, le dice, yo creo que vos ni me querés, le dice. Y le contesta el esposo, dice, si no te quisiera, no viviera con vos. Hermano, ¿tú crees que Dios no te ama a ti? Si Él dice que no te deja ni te desampara, Él de ahí está contigo todo el tiempo, en tu espíritu, ahí ha estado desde el día que tú reconociste que Él es tu Salvador y tu Redentor, es tu marido, tu hacedor, tu formador, aleluya, tu Creador, ahí ha estado contigo todo el tiempo, nunca te ha dejado ni te dejará. La victoria es de Dios, la victoria es de Cristo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que necesita Dios a su iglesia? ¡Claro que la necesita! ¿Tú crees que Dios necesita al pueblo de Israel? ¡Claro que los necesita! Por eso los trata como los trata. Y por último, termino el mensaje de hoy. Es que Israel ha vivido ignorante del amor de Cristo. Y ojalá que nosotros como iglesia no estemos viviendo ignorantes del amor de Cristo. Vamos a leer otros versículos, 42, 27 y 28. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ponga atención. Lea el versículo 35. Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, les dio miedo. Aleluya. Fíjese que de la manera que los hermanos de José estaban ignorantes del amor de José, así también hoy día la nación de Israel está ignorante del amor de Cristo hacia ellos. También nosotros, la iglesia, hemos vivido y le tenemos que pedir perdón a Dios, porque la iglesia, debido a todas sus doctrinas mezcladas, debido a todas las enseñanzas viciadas de los maestros de antaño, y por legalismos y por predicaciones religiosas, nosotros hemos vivido ignorantes del amor de Cristo, hermano. Y a mí me da tristeza porque tanto siervo de Dios que mantiene a la iglesia por medio de sus predicaciones en un miedo terrible. Yo no quiero ser de esa clase de predicador, hermano. Yo no quiero ser ese predicador que anda con una olla de azufre y que con sus mensajes riega azufre entre todos los hermanos para condenarlos y para decirles que no sirven para nada. Yo he oído predicadores, hermano, especialmente en Centroamérica. Ahí hay unos predicadores, hermano, que ya solo falta que agarren a los hermanos a garrotazos. ¿Por qué? Porque no saben enseñar el verdadero amor de Dios. Claro que Dios disciplina, claro que sí, disciplina, pero Él disciplina con amor. ¿Acaso no lo alcanzas a ver en la manera que trató José a sus hermanos, siendo ellos los que lo vendieron
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios por mi hermana de allá del Perú que dice, hermano Carrillo, todo encaja, todo encaja. Ayer hablábamos con Dana y con Fabi de Izmiquilpan, cómo todo termina en Cristo, todo llega a Cristo, todo desemboca a Cristo. Hermano, todas las historias que están escritas en la Biblia son para que nosotros entendamos el verdadero amor de Cristo para nosotros, hermano. Ese es un amor. Pero usted ve que José los probó, José los disciplinó, pero él les mostró su amor, aun cuando ellos estaban ignorantes del amor de su hermano. Su hermano era dulce, su hermano era precioso, su hermano, eso es Cristo para nosotros. Mi amado es bello, mi amado es precioso, mi amado, ¿quién como mi amado? Apréndete a cantar ese hermano para que hagas un romance verdadero en el Espíritu con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y yo espero que en esta mañana Dios te haya abierto tus ojos para que te enternezcas y que en vez de quejarte de la disciplina de Dios, le des gracias por su amor, el amor que tiene por ti, porque Él, su amor es más grande que su disciplina, su amor es más grande que su prueba, su amor es más grande que cualquier cosa que nos pase en esta vida. Bendiciones, bendiciones, hasta mañana, bye, despídete.